Este programa explora los misterios de la Biblia desde varias perspectivas históricas y teológicas que han sido debatidas durante siglos. Son las visiones registradas de hombres y mujeres que han sido elegidos por Dios para presenciar el futuro. La visión de Dios. Él ve fuego, ve una tormenta, hay una carroza. Hay dragones, hay rameras, hay prostitutas. La idea de que el fin del mundo se acerca y que podrían arrojarte al infierno. Las profecías bíblicas han sido preservadas en las páginas de la Biblia por miles de años. Pero, ¿son ellas advertencias de Dios sobre las cosas que sucederán? ¿O mensajes secretos solo para los fieles? Te está revelando un secreto, pero debes ser capaz de entender el secreto. Es uno de los libros más importantes jamás escritos. Su contenido ha sido estudiado, debatido y disputado por miles de años. Pero, ¿acaso la Biblia contiene también secretos? Profecías secretas, personajes secretos, textos secretos. Ahora, por primera vez, una serie extraordinaria retará todo lo que pensamos, todo lo que sabemos y todo lo que creemos sobre la Biblia. Para muchos de quienes leen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia, se trata de libros de fe y una guía espiritual que define sus vidas. Hay libros que pretenden transmitir la historia y otros que brindan guías morales y leyes para la sociedad. Pero en la Biblia también hay historias de profetas y sus profecías. Estas incluyen los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y el libro de las Revelaciones. Pero, ¿pretendían realmente estos libros predecir el futuro? ¿O son algo distinto? Cuando pensamos en un profeta bíblico actualmente, tendemos a pensar en alguien que predice lo que sucederá en 2000 años. Se trata de personas que proclaman lo que creían que era la palabra de Dios y la aplicaban a determinada situación. Estos probablemente sean los primeros escritos de la Biblia hebrea. La palabra hebrea para profeta es Naví. Y Naví no significa predecir o ver el futuro. Naví significa hablar, afirmar, declarar. Si seguimos la tradición judía bíblica, entonces un profeta es alguien que literalmente es el vocero de Dios. Así que cuando Dios quiere entregar un mensaje a la gente, lo hace a través de esta persona. El propósito de la profecía era hallar un modo de comunicar las ideas de Dios a la gente. Era una línea directa de Dios con las personas. Creo que los profetas tenían metas diferentes. Algunos profetas se enfocaban principalmente en metas sociales. Otros se concentraban principalmente en objetos religiosos. Ya sea que tuviesen una epifanía religiosa o que hablasen con Dios, creo que el hecho de que aún citemos sus trabajos más de 2000 años después es una señal de cuán importantes son. Pero de todos los profetas bíblicos y sus profecías, tal vez los más importantes sean aquellos del Antiguo Testamento que predicen la llegada de un Mesías, un líder divino que liberará a los judíos de la persecución. Algunos pensaban que el Mesías sería una figura regia, otros creían que el Mesías sería una figura sacerdotal. Había un rasgo común, y es que para los judíos, el Mesías sería una figura grande y poderosa que derrotaría a sus enemigos y sería el gobernante del futuro reino. Para los judíos que vivían en el tiempo de Jesús, la vida bajo la ocupación romana era especialmente dura.
Cuando Jesús vivía y predicaba, las personas pagaban altos impuestos, había hambrunas y a los judíos no les gustaba ser un pueblo conquistado. Así que había mucho descontento entre el pueblo judío y como resultado, muchos de ellos comenzaron a concentrarse en la idea del Mesías, esa figura enviada por Dios que los liberaría de los romanos. Los seguidores de Jesús que vivieron durante la vida de este pensaban que tal vez Él era el elegido, el liberador pronosticado en sus manuscritos sagrados. Analizaban cada movimiento que hacía, buscando evidencias de que fuese el Mesías. ¿Pero lo era? En los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús es llamado profeta y ciertamente se veía a sí mismo como tal. Una de las preguntas es, ¿se consideraba Jesús a sí mismo más que un profeta? Es muy difícil determinar, dado todo el rango de posibilidades. ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? Mis propios estudios me llevan a concluir que se veía a sí mismo como el rey de Israel, como el Mesías, como el prometido, que leyó esas profecías y básicamente dijo, ese soy yo. Creo que esa es la única versión de la historia que tiene sentido en términos de lo que finalmente hizo, que estaba sinceramente convencido de que era aquel de quien se había hablado. Cuando observamos a los otros mesías, a las otras personas que aseguraban serlo, que decían que liberarían al pueblo del dominio romano, sus movimientos murieron casi tan pronto como ellos. Una vez que los romanos los mataban, sus seguidores huían. La historia del mesianismo en el judaísmo es la historia del fracaso y la decepción. En lo que concierne a los judíos, el Mesías nunca ha llegado, pero lo hará algún día. Lo que significa que todos los que hasta ahora han asegurado ser el Mesías han sido solo ellos mismos, bajo una ilusión, o son fraudes o fracasos. Así que debe haber algo en el mensaje de Jesús. Jesús debió haber predicho su crucifixión. Su sufrimiento sería una parte importante de su movimiento. Debió haber dicho que eso sucedería, de lo contrario, luego de su muerte, sus seguidores se habrían ido a casa. Tal vez las más dramáticas y controversiales de las profecías bíblicas sean aquellas que describen la muerte de Jesús. Según los evangelios del Nuevo Testamento, las autoridades romanas arrestaron a Jesús, lo acusaron de sedición y lo sentenciaron a muerte por crucifixión. Sus seguidores habrían concluido por la crucifixión que Jesús no era el Mesías, pues no había ninguna figura mesiánica en el judaísmo en el tiempo de Jesús que tuviese una trayectoria que terminase en una cruz romana. Jesús termina por morir de un modo humillante. Y podríamos preguntarnos, ¿qué hace a Jesús tan especial? ¿Por qué querría alguien seguir a Jesús? En especial después de su muerte. En el tiempo de Jesús, muchos judíos creían que el Mesías vendría como un conquistador, que derrotaría militarmente a los romanos y restablecería un poderoso reino judío en la tierra. Para ellos, la crucifixión de Jesús no era un destino apropiado para un Mesías. Pero según algunos estudiosos, los seguidores de Jesús examinaron las páginas del Antiguo Testamento en un esfuerzo por probar que la muerte de su Salvador era, de hecho, un cumplimiento de las profecías bíblicas. De hecho, es muy difícil hallar algo en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías vendrá a sufrir y a morir. Y los primeros cristianos que tuvieron que trabajar muy duro para interpretar lo que vieron suceder entre ellos a partir de las escrituras del Antiguo Testamento que amaban. Comenzaron a intentar hallar a Jesús en todos los lugares posibles en las escrituras hebreas, así que tomaban varios pasajes que parecían hablar de alguien como Jesús y decían, estas son profecías mesiánicas. Si podías hallar alguna línea y usar ese texto como
evidencia de que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías prometido, entonces era un argumento especialmente creíble para los primeros cristianos, que de hecho eran judíos. En Isaías 53 se habla del sufrimiento del siervo de Dios, que será perforado por las transgresiones del pueblo y morirá. Y los cristianos vieron esta profecía como una clara indicación de la muerte de Jesucristo. Comenzaron a hallar pasajes que describen el sufrimiento de una persona justa, pero que es reivindicada por Dios. Y los discípulos dijeron, eso se refiere a Jesús, que sufrió y fue reivindicado por Dios. Por sus heridas somos sanados. Eso se refiere al Mesías. Isaías 53. Al interpretar el sufrimiento y muerte de Jesús como un acto de sacrificio divino y liberación espiritual, si acaso no política, los primeros cristianos lograron argumentar que Jesús era el cumplimiento cabal de la imagen del Mesías del Antiguo Testamento. Jesús era un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, que parecía un juicio venidero, pero era un profeta diferente, pues era un profeta apocalíptico que creía que Dios le había revelado secretos que le darían sentido a lo que estaba ocurriendo allí y ahora. No hay duda de que el texto probatorio para los primeros escritores cristianos eran las Biblias hebreas. Los primeros cristianos intentaban convencer a sus pares judíos de que esta nueva figura merecía su reverencia y recitaban capítulos y versículos del texto que la comunidad judía aceptaba. Los cristianos actuales creen que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y concluyeron eso leyendo lo que el Nuevo Testamento dice sobre Jesús. Jesús sufrió por sus pecados y el Antiguo Testamento dice, el Mesías sufrirá por los pecados, así que parece que Jesús está cumpliendo todas esas profecías. Pero tal vez más profundas aún que las profecías que predicen un Mesías sean aquellas que sugerían algo mucho más radical: la existencia de una vida después de la muerte. Según el libro de la Biblia que lleva su nombre, el profeta Daniel era un joven israelita que vivía en el exilio en Babilonia, aproximadamente en el año 600 a.C. Bien conocido por su habilidad para interpretar sueños, Daniel recibió la orden del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, de unirse a la corte real como consejero del rey. Pero Daniel perdió el favor de Nabucodonosor y de otros reyes babilonios cuando se rehusó a adorar a dioses extranjeros. Más tarde se reunió con sus paisanos israelitas en el exilio y comenzó a compartir con ellos varios sueños vívidos, sueños que contenían visiones apocalípticas. El libro de Daniel trata sobre lo que ocurre en el fin de los tiempos. ¿La tierra permanecerá de este modo para siempre? ¿Será destruida? ¿Algunos de nosotros iremos al cielo y otros al infierno? ¿Habrá una recompensa y un castigo finales? 1000 años de tradición judía llegarían a su fin. Había luchas políticas. Roma tomaba el control. Herodes gobernaba Jerusalén. Las personas sentían terror de lo que iba a suceder. Es un tipo de literatura que asegura a sus lectores que los tiempos malos terminarán y que llegarán los buenos tiempos. Así que, naturalmente, ese tipo de literatura atraerá a todos los que tengan dificultades, cuyas vidas no son buenas, y será muy popular en tiempos turbulentos. Te ves a ti mismo y notas que estás siguiendo todas esas reglas y regulaciones, pero eres miserable, por lo que necesitas hallar una motivación para continuar siendo igualmente miserable. Así que la idea es convencerte de que puedes estar sufriendo, pero que después recibirás una recompensa eterna. Daniel predijo la destrucción de Jerusalén y del templo, y previó mucho sufrimiento para los israelitas en Babilonia.
también ofreció una visión nueva y radical sobre el concepto de la muerte y la noción de una vida posterior. Uno de los mayores secretos de la Biblia hebrea es que la vida posterior, en el sentido en que la consideramos hoy, en donde iremos al cielo o a algún lugar mejor, no existe en dicha Biblia. Hay un oscuro y miserable inframundo al que todos iremos. No importa si fuiste bueno o si fuiste malo. El libro de Daniel es uno de los primeros lugares en la Biblia hebrea donde vemos mencionada una resurrección de los muertos. Daniel dice que un día los justos despertarán, y esa idea obviamente fue tomada a posteriori por el cristianismo, pero la vemos muy claramente en el libro de Daniel. Cuando avanzas en la Biblia cristiana, esto se vuelve mucho más formal. Se convierte en parte de la teología, la idea de ser recompensado en la otra vida, en el cielo, o castigado en el infierno. Hasta que Daniel tuvo su visión, descrita en el capítulo 12 de su libro. Los judíos no tenían noción registrada de una vida posterior. Esta idea controversial sacudió las creencias básicas de muchos antiguos judíos y presentó serias y profundas preguntas para los fieles. ¿Cómo podría haber un Dios si este mundo es un lugar tan injusto y miserable, a no ser que todo sea corregido en el futuro? En el momento en que mueres, tu alma se libera de tu cuerpo. Pero el truco es que un alma inmortal no come, no bebe y no puede tener sexo. Es una tensión entre si tendremos una resurrección corporal o si tendremos un alma inmortal. Es como dejar salir al genio de la botella. Cuando comienzas a decir que hay una vida eterna, que hay resurrección de los muertos, que el otro mundo es más importante que este mundo es solo un vestíbulo de la verdadera vida, ¿cómo detienes eso? El libro de Daniel también menciona a un personaje que decidirá quién es digno de la vida eterna en el cielo. E incluso le da nombre a este personaje, el Hijo del Hombre. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que al final del tiempo, una persona llamada uno como Hijo del Hombre llega y recibe dominio sobre la tierra. Un Hijo del Hombre llegaría y traería un reino perfecto aquí en la tierra, donde no habría más dolor, miseria o sufrimiento. Este reino de Dios sería un perfecto lugar utópico. Y esa noción acaba de ser formalizada en la noción de un Mesías, así que tanto judíos como cristianos hace 2000 años pensaban que habría una persona real que sería el Mesías, y esa persona provendría de Dios y haría que todo fuese mejor. La expresión favorita de Jesús para sí mismo en los evangelios es Hijo del Hombre. No es Hijo de Dios, es Hijo del Hombre. Es una expresión enigmática, así que Jesús hace algo muy curioso en sus propias autorreferencias. Usa un lenguaje común, pero luego hace que su audiencia piense más profundamente en lo que el lenguaje podría significar. Y sugiere que de hecho es el Hijo del Hombre, descrito en la literatura judía. Aquellos que lo seguían pensarían, vaya, él es esa figura apocalíptica, es el Mesías. Y cuando consideras la idea de que el fin del mundo se acerca, de pronto tienes que ser parte de este movimiento o el fin del mundo llegará y podría ser arrojado al infierno. Pero si Jesús de Nazaret realmente creía ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías que liberaría a los judíos de la persecución de los romanos, ¿acaso también se veía a sí mismo presidiendo sobre el llamado fin de los días? Gobernando sobre cielo y tierra, no solo en esta vida, sino en la siguiente. El propio Jesús tenía una especie de visión apocalíptica cuando hablaba sobre el Hijo del Hombre, quien vendría del cielo destruyendo para arrasar con sus enemigos y establecer el reino.
¿Acaso el libro de Daniel realmente predice que un hombre llamado Jesús de Nazaret nacería y luego se revelaría a sí mismo como el Mesías? Y de ser así, ¿acaso esta profecía está completa en uno de los textos más extraños y controversiales del Nuevo Testamento? ¿El libro de las Revelaciones? El Nuevo Testamento de la Biblia contiene historias sobre la vida y enseñanzas de Jesús, los actos de sus apóstoles luego de su muerte y cartas que describen las creencias de los primeros cristianos. Pero el Nuevo Testamento también contiene un libro que se destaca. Describe un mundo donde una figura satánica ha surgido para gobernar. Una bestia terrible llamada la prostituta de Babilonia, que aterroriza a todos. Y a 4 jinetes que dejan montañas de cadáveres a su paso. Es el libro de las Revelaciones. El libro de las Revelaciones es muy extraño. Está lleno de visiones de bestias, monstruos, horribles ejércitos de insectos y criaturas con rostro de león. Es decir, parece algo salido de la ciencia ficción. El libro de las Revelaciones es notablemente difícil de interpretar por el simbolismo y las figuras que se hallan en él. Hay dragones, hay rameras, hay prostitutas. El libro de las Revelaciones posiblemente sea uno de los más conocidos y menos entendidos de la Biblia cristiana. Pero ¿es una sombría visión del futuro del hombre en el día del juicio? ¿O es algo muy diferente? Una de las grandes equivocaciones sobre los profetas es que son adivinadores. Los profetas de la antigüedad eran más como profesores, y lo que profesaban específicamente era el hablar de parte de Dios. Por siglos, muchos estudiosos de la Biblia y teólogos creyeron que el libro de las Revelaciones había sido escrito por el mismo Juan, que fue uno de los apóstoles más amados de Jesús. El mismo Juan que recibe el crédito por haber escrito uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Pero en años recientes, ha habido una creencia creciente de que el autor fue un Juan diferente, un temprano cristiano que mencionó la isla mediterránea de Patmos como uno de los lugares donde vivió. Algunos estudiosos sugieren que este Juan, también conocido como Juan de Patmos, había sido desterrado a la remota isla por un emperador romano, por su creencia en Jesús como el Mesías, una afirmación que conllevaba implicaciones políticas. Pero tuvo suerte. Muchos cristianos enfrentaron castigos mucho peores por su fe. Muchos fueron quemados, torturados o incluso crucificados. La ocupación romana de Jerusalén creó una profunda sensación de trauma entre los judíos, que vivían bajo la bota de un poder imperial pagano. Había la sensación de que Dios estaba a punto de involucrarse. Para algunos, una señal de que Dios podría intervenir y liberar a los cristianos de la sangrienta persecución llegó en el año 79 de nuestra era. 4 décadas después de que Jesús fuese crucificado por los romanos. De pronto, y sin advertencia, el monte Vesubio hizo erupción y envió una nube mortal de ceniza y piedra sobre las ciudades romanas cercanas a Pompeya y Herculano. Miles intentaron huir, en vano, pues pronto fueron asfixiados hasta morir por la ceniza negra y espesa que oscureció el cielo en todo el Mediterráneo. Para los primeros cristianos, el mensaje parecía claro. Este era el castigo de Dios, infligido a los romanos por su tratamiento cruel hacia los cristianos. El fin no estaba cerca. Era ahora. Juan escribe con esas imágenes salvajes de bestias, monstruos y enormes catástrofes, pero podemos identificar eventos muy específicos. Por ejemplo, la explosión del monte Vesubio.
Él describe cómo una gran montaña de pronto explota y contamina el mar y mata a los peces. Es el comienzo del tiempo final. Pero es posible, como creen ahora muchos estudiosos de la Biblia, que este evento catastrófico pudo también haber servido de inspiración para el libro de las Revelaciones. ¿Podría Juan de Patmos haberlo usado para asegurar a los primeros cristianos que Dios estaba de su lado? El libro de las Revelaciones se lee usualmente como un plano para lo que ocurrirá en el futuro. Juan escribe a personas que eran perseguidas en su propio tiempo por el emperador romano y les dice, no tendrán que esperar mucho. Dios pronto intervendrá y destruirá todo el imperio romano. Y ustedes serán exaltados, solo resistirán por un tiempo. El propósito del libro de las Revelaciones es darles esperanza a los cristianos que observan su mundo derrumbarse ante ellos. Intenta decir a los cristianos, sé que esto luce muy mal, pero créanme, ganaremos. De hecho, ya hemos ganado. Pero si Juan de Patmos estaba enviando un mensaje a sus compañeros cristianos de que su fe pronto sería recompensada, entonces, ¿por qué el libro de las Revelaciones fue escrito con tanta densidad y es tan difícil de entender? No puedes hablar de actividades políticas abiertamente. No puedes hablar de revueltas contra Roma, pues Roma te ejecutará como ejecutó a Jesús. Así que lo codificas, ocultas cosas, usas un lenguaje metafórico. Hay toda una tradición de escritos apocalípticos en el judaísmo y el cristianismo donde la verdad parece estar codificada. Hay mensajes secretos enterrados en el texto. No es escritura plana, es escritura secreta. Los opresores, los imperios, los reyes malvados, aquellos que siempre son descritos en términos indirectos. La historia está escondida, pues se trata de un manuscrito que, si caía en las manos equivocadas, podría generar una importante persecución. Mucho de lo que dicen las Revelaciones puede descifrarse como referencias que todos los judíos y seguidores de Jesús que se preciaran de serlo en el siglo I habrían entendido. Te está diciendo un secreto, pero tienes que poder entender el secreto. Y las personas que leían las Revelaciones podían entenderlo. La prostituta de Babilonia se sienta sobre una bestia de 7 cabezas y bebe una copa llena de sangre. Esta gran prostituta parece ser una referencia al propio Imperio Romano, pues las 7 colinas era un modo muy común de referirse a la propia Roma, que se asentaba entre 7 colinas. La sangre que bebe, según el autor de las Revelaciones, es la sangre de los mártires, los muchos cristianos que habían sido perseguidos bajo el Imperio Romano. Pero si Juan de Patmos realmente estaba escribiendo una compleja alegoría sobre la maldad del Imperio Romano, entonces, ¿a qué se refería cuando escribió sobre el fin de los días, cuando el mundo que conocemos será destruido? Si lo lees históricamente en su propio tiempo, fracasas. Es decir, Roma continúa por cientos de años. Otros dijeron que de hecho habla sobre un tiempo posterior en el que los mismos factores estarán operando y las personas que vivan en ese tiempo lo entenderán. ¿Es el libro de las Revelaciones simplemente una parábola que debía condenar al Imperio Romano? ¿O es una predicción de lo que muchos líderes religiosos y fieles creen, que Jesús regresará luego de una épica batalla entre el bien y el mal, donde millones de almas perecerán y pasarán la eternidad en los fuegos del infierno? Tal vez la respuesta sea revelada al examinar otro libro de profecías, considerado tan escandaloso que casi fue execrado del texto sagrado. A diferencia del Nuevo Testamento, las historias de profetas y profecías tienen un papel importante en el Antiguo Testamento. Creo que el mayor modelo para los profetas es Moisés. No pensamos usualmente en Moisés como el profeta, pero muy temprano
Fue él quien de hecho recibió la revelación, y esa es la clave para el profeta. El profeta se convierte en una especie de vocero de Dios, pero para realmente ser un profeta tienes que hacer más que solo oír a Dios, debes tomar un mensaje y entregarlo. Pero de todos los profetas del Antiguo Testamento, aquel cuyas profecías son consideradas por muchos las más controversiales es el profeta Ezequiel. En el capítulo inicial de Ezequiel, tenemos una visión asombrosa que él tiene, que los intérpretes modernos han comparado a un ovni, pues está descrita como ruedas giratorias con ojos alrededor, y es un objeto volador que nota Ezequiel. Un joven sacerdote y profeta de Judea, Ezequiel, fue exiliado por los babilonios, junto con aproximadamente 3,000 de sus compañeros israelitas en el siglo VI a.C. Estando en cautiverio en Babilonia, en lo que es el moderno Irak, experimentó visiones dramáticas que hablaban de la destrucción del templo judío en Jerusalén. Modernos descubrimientos arqueológicos han confirmado que el templo, de hecho, fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor II en el año 586 a.C. Pero, ¿acaso las llamadas profecías de Ezequiel realmente se basaban en visiones de Dios? El primer profeta del antiguo Israel que se permitió la idea de dejar fluir libremente su imaginación es el profeta Ezequiel, quien no solo dice parábolas ni sermones morales, sino que de hecho conjura fantásticas visiones de otro mundo, de criaturas y fenómenos fuera de lo común. Ezequiel tuvo visiones salvajes de ángeles y carrozas, y lo que hoy consideraríamos visiones casi psicodélicas de la grandeza y la gloria de Dios en este mundo. El libro de Ezequiel es un documento extraordinariamente fascinante. Él ve fuego, ve una tormenta, una carroza, hay un trono, y describe en detalle muchos de estos grandes fenómenos. Dijo, el mundo del Señor vino a mí, ¿y saben lo que vi? Vi al Señor en su trono, pero su trono no es como solían pensar en el templo de Jerusalén. Su trono tenía ruedas y podía ir a cualquier parte. Podía ir como el relámpago, rápido por todo el mundo. Y les dirá a todos cómo están adorando al diablo. Comparo a Ezequiel con uno de esos predicadores callejeros que hallas en la gran ciudad. Agitan los brazos, gritan, están predicando. Él se había cortado parte de su cabello, lo quemó y lo arrojó al viento. El significado de las extraordinarias visiones de Ezequiel ha sido ampliamente debatido por los estudiosos bíblicos. Algunos creen que son las divagaciones de un fanático religioso, pero otros insisten en que las visiones de Ezequiel no solo fueron inspiradas por Dios, sino que son realmente proféticas y contienen información sobre todo, desde el significado de la vida hasta la verdadera naturaleza de la relación entre la humanidad y Dios. Y es esta creencia la que forma la base de la interpretación mística del judaísmo conocida como Cábala. Existía una tradición mística en el judaísmo. Su primer texto es el libro de Ezequiel, que describe sus propios viajes asombrosos a los cielos. Sus encuentros con extrañas criaturas y sus raras visiones, todo hecho sin entrar a la sinagoga o al templo, sin hacer un sacrificio o decir una oración. Ahora, en algún punto de la historia de estos textos, las ideas místicas del judaísmo comenzaron a combinarse en un movimiento que llamamos Cábala. Derivada de la palabra hebrea que significa recibir o aceptar, la Cábala es una serie de enseñanzas esotéricas que intentan entender la naturaleza y el propósito de Dios y la existencia de la humanidad. Mediante el ayuno y la oración, algunos seguidores de la Cábala creen poder tener sus propias visiones increíbles de lo divino.
Mucho de lo que llamamos Cábala proviene del profeta Ezequiel, y ese texto sugiere que la imagen de Dios puede ser descrita como luz. No luz ordinaria, sino un tipo de energía espiritual que tienes dentro de ti. Y así es como descubres a Dios, pues hay un vínculo entre lo que está oculto en cada uno de nosotros y la fuente divina de donde provenimos. Realmente es una colección de textos simbólicos que, de ser explorados en su significado más profundo, brindarán un entendimiento de los secretos para comprender el infinito que yace en la raíz del universo. Así que de eso se trata la Cábala, y había muchos atractivos para intentar entender esto. Aunque la Cábala es bien conocida actualmente, hace 2000 años, esta interpretación mística del judaísmo era considerada tan radical y peligrosa que a muchos judíos les era prohibida su práctica, o incluso aprender de ella. Los rabinos ordenaron que uno debía estudiar la Cábala solo si estabas casado y habías alcanzado la edad de 40 años. ¿Qué nos dice eso? Que puedes estudiar la Cábala y explorar estos misterios importantes solo si eres un individuo totalmente maduro, solo si tienes los pies en la tierra, si eres estable. Entonces estarás en posición de poder explorar algunas de estas reglas y regulaciones y no perderte como resultado de cultivarlas. Todo lo que lees en el Antiguo Testamento está diseñado para promover la ley y el orden. Debes ser un buen ciudadano, debes trabajar, debes obedecer a la autoridad. Ezequiel ofrecía una experiencia completamente diferente, la experiencia de la unidad con Dios. Eso era una amenaza para esta ley y orden espiritual que la Biblia intenta imponer. Los sacerdotes, que eran los custodios de los textos sagrados, intentaron minimizar la idea de que tú y tú podían cada uno tener su propia experiencia separada de Dios. Las personas leían a Ezequiel con la esperanza de recibir una experiencia directa y poderosa de Dios como la de Ezequiel. Así que algunos de los primeros místicos usaban a Ezequiel como una base o plataforma para tener su propia experiencia profunda de lo divino. Eso es lo que es tan peligroso del misticismo religioso. Las personas sienten poder, sienten que están oyendo la palabra de Dios en palabras secretas, frases secretas, números secretos, colores, imágenes de bestias, imágenes de Dios, imágenes del cielo, muy parecido a si pudieras entrar a un mundo de fantasía en un videojuego o a un mundo de ciencia ficción. ¿Fueron las extrañas profecías descritas por Ezequiel realmente comunicadas a él directamente por Dios? De ser así, ¿qué nos dicen estas visiones increíbles de la naturaleza de Dios y del destino final de la humanidad? Para muchos estudiosos de la Biblia, la respuesta puede buscarse en otro libro igualmente impactante en el Nuevo Testamento, que describe un evento conocido simplemente como el rapto. Para muchos, el llamado fin de los días está predicho gráficamente en el libro de las Revelaciones. Pero hay otro texto profético en el Nuevo Testamento que predice que los muertos literalmente se levantarán de sus tumbas el día del juicio, durante un evento conocido como el rapto. Cuando las personas ven ese cronograma para el fin del mundo, tienden a pensar que todo está en las Revelaciones, pero entonces comienzan a hablar del rapto. Este proviene de la primera de Tesalonicenses. Cuando Cristo regresa con nubes y gloria, y las tumbas se abrirán y los muertos se levantarán primero. Estos serán llamados a las nubes con Cristo.
En el libro conocido como la Primera de Tesalonicenses, fue de hecho una carta enviada por el apóstol Pablo al pueblo de Tesalónica, en Grecia. Según los estudiosos, fue escrito cerca del año 52 de nuestra era, convirtiéndolo en uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Le escribe a esta comunidad que había creído que Cristo regresaría antes de que nadie muriese. Así que el punto de esta historia del rapto es decirles que no se preocupen, que cuando Cristo regrese, los muertos también se levantarán. Dice, aquellos de nosotros que estén vivos y permanezcan aquí y no estén muertos aún cuando Él venga, serán llevados al cielo. Así de simple. Es una tradición que describe Pablo, pero Juan de Patmos dice algo muy diferente. Él nunca habla de lo que los cristianos llaman ahora el rapto. En su lugar habla de la Jerusalén celestial que desciende a la tierra, así que es una imagen muy diferente. Muchos cristianos conservadores actuales creen que cuando llegue el fin, Jesús vendrá del cielo y habrá un rapto donde las personas serán sacadas de este mundo. Lo que han hecho los lectores de la Biblia es tomar las enseñanzas de Pablo de una especie de evento de rapto y las enseñanzas de las revelaciones de algún tipo de evento de tribulación y las juntaron como si estuviesen hablando de la misma cosa, pero de hecho hablan de cosas diferentes. Jesús creía que habría un final violento muy pronto, que Dios intervendría para destruir a las fuerzas del mal y establecer un reino del bien. Él no dio detalles sobre cuándo ocurriría eso. Dejó a su iglesia, a sus seguidores, en una especie de anticipación suspendida de cuándo podría ser. Han pasado 2000 años y no ha sucedido aún, pero es asombroso que estos textos aún influyan en las personas. ¿Podría este ser el mayor secreto de las misteriosas profecías de la Biblia? Tenían la intención de motivar a los fieles a creer en algo más duradero y eterno que la vida en la tierra. ¿Y podría eso ayudar a explicar el perdurable poder y popularidad de la Biblia miles de años después de ser escrita? La Biblia es sin duda el libro más importante en la historia de la civilización occidental. Las personas la leen, la reverencian, la consideran la palabra de Dios para la humanidad. Y Dios ha revelado los secretos que podrían hacernos comprender el verdadero significado de la vida y la historia del mundo. Una de las razones por las que creo que seguimos volviendo a la Biblia una y otra vez es que está llena de misterios fascinantes, de enigmas fascinantes. Tenía el propósito de dar significado. Se proponía brindar una sensación de pertenencia, algo que les diera a las personas un poco más de comprensión de la vida cotidiana. La Biblia sigue hablándoles a las personas porque contiene profecías que son consideradas como no cumplidas. Así que hay lugares donde la Biblia es vibrante y viva y aún abierta al cumplimiento y a la expectativa. Me asombra el modo en que la Biblia me da acceso en mi propia vida a cualquier cosa que sea Dios. Así que la leo no solo porque cautiva mi mente, sino porque eleva mi espíritu. Y sé, por el hecho de que ha sido leída en todo el mundo por miles de años, que en ese sentimiento no estoy solo. Por miles de años, la Biblia ha inspirado y motivado a miles de millones de hombres y mujeres. Sin embargo, con todas sus historias, sus lecciones morales y sus verdades universales, tal vez el secreto de su grandeza sea su testamento de que hay algo en el universo más grande que nosotros mismos y un futuro más allá de nuestras vidas.